medicina tradicional china, que el Hun representa el inconsciente. Todo el potencial del inconsciente está para los chinos representado por el alma del hígado. Son fuerzas psíquicas, psicológicas y emocionales muy poderosas. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado en cuidar nuestras etapas de desarrollo desde un principio que empezamos nuestras prácticas. Yama, niyama, asanas, pranayama, y para alcanzar de la mejor manera posible el pratyahara. Y ser cuidadosos en lo que hacemos y deseamos. Así pues, esta definición de esta etapa, que sería la medicina universal, es porque verdaderamente se entra en un terreno donde la conducta del hombre está perfectamente bien definida ya por un ideal que va más allá de los aspectos básicos de lo que mencionamos en el principio, las 3 urgencias tipo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de considerar que en esta etapa de la yoga, es decir, es como si se efectuara un salto cuántico importante. Entonces, para mí, el punto importante de una medicina universal, de este método, es cuando la persona logra alcanzar ese equilibrio entre sus tendencias del inconsciente y hacerlas de manera consciente. La curación espiritual o realización mística será a través de las siguientes etapas del yoga, y en orden progresivo tendremos 3 etapas de las angas de la yoga que comportan esta realización mística o el punto culminante de la alquimia o la curación espiritual, que es el dharana, ¿verdad? El siguiente aspecto es el dhyana y el samadhi. En el dharana, que es una forma de, diríamos, del buen uso del pensamiento, va a tener sus distinciones muy importantes. En síntesis, en el dharana, esta práctica es fijar la atención hacia el objeto, siendo este en sus 2 elementos como debemos de fijar la atención, una parte objetiva y una parte subjetiva. Pero es en la parte subjetiva donde nosotros vamos a hacer todo el trabajo. Y este trabajo, para ello se requiere de un estado especial de conciencia con un profundo conocimiento de las leyes del mundo físico, tanto en su mecanismo biológico y filosófico. Es decir, un conocimiento teleológico de la existencia de las cosas, es decir, cuál es el finalismo de las cosas. Esta práctica es la realización trascendental de la conciencia, identificada con el dominio de donde ella emana, definida así por el Dr. Serrano de la Ferrier. Entonces vemos nosotros que en este nivel de práctica de las angas de la yoga se requiere un estudio profundo del mundo de la materia, no solamente desde el punto de vista biológico humano, fisiológico humano, sino diríamos también de la química orgánica, de la química inorgánica, porque la mente necesita tener los elementos para poder compenetrar, ¿verdad?, en forma correcta la atención
a los elementos constitutivos del objeto de esta concentración, meditación. En el siguiente paso es el dhyana, es la contemplación de una cosa en su esencia vibratoria. Esta contemplación es el resultado de la etapa anterior. El trabajo se realiza en dirigir e incorporar el pensamiento al objeto para conocer la esencia de un objeto. Y el propósito de esta práctica es vibrar a la misma tonalidad universal. Así pues tendremos tres elementos constitutivos: el pensador, el pensamiento y el objeto pensado. Estos tres elementos son importantes estudiarlos, tenerlos en cuenta y hacer toda una estrategia de conocimiento para poder tener el buen uso del pensamiento. No basta decir hice meditación, practiqué la meditación, sino tener los estudios suficientes, básicos, ¿verdad? Para poder tener el ejercicio correcto en esta práctica. Posteriormente vamos a tener el samadhi. Es la respuesta a los principios vitales de la ley kármica y a la realización final. En el samadhi vamos a encontrar por diferentes autores, diferentes formas de entender el samadhi, como una experiencia única donde la conciencia va a tener la comprensión del todo. Las explicaciones y definiciones de esta práctica o este nivel de la yoga simplemente van a estar limitadas, ¿verdad? Están limitadas porque es una experiencia única y personal de aquel sujeto que lo logra. Entonces las definiciones van a quedar incompletas e insuficientes. Nos contentaremos con reflexionar, como dice el doctor de la Ferrier, nos contentaremos con reflexionar en que todos los estudios y experiencias por el ser humano son producidos para alcanzar algún día el estado de reintegración en el principio único e inteligente. Es así que el samadhi nos muestra que todas las experiencias en las cuales nos afanamos, tarde o temprano nos van a llevar a este punto de la experiencia final. El punto final en la comprensión de estos aspectos, de cómo la alquimia a través de su simbolismo y las etapas de la yoga nos llevan a entender que el proceso de complementar todo este aspecto biológico, emocional, psicológico, es porque los seres humanos sufrimos, cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida, estas crisis biológicas. Todos vamos a enfrentar crisis biológicas y concomitantemente también crisis emocionales. Entonces necesitamos estar preparados en la medida de nuestras posibilidades y atentos a nuestros hijos para que cuando ellos los tengan podamos ayudarlos a encontrar mejores oportunidades para que enfrenten esa etapa y salgan lo mejor librados posibles. El punto final de estas reflexiones
es definido por la enseñanza del doctor de la Ferrier cuando nos dice, palabras textuales de él que voy a leer: en alquimia, la quinta esencia es la quinta sustancia, que es un extracto de la más espiritual y radical sustancia de materia que se obtiene mediante la separación de los elementos y cuyas más puras partículas están unidas formando una esencia celestial e incorruptible, libre de toda heterogenicidad. Entonces vemos en este concepto un resumen de la exposición que hemos presentado en este momento, que precisamente la curación en sus aspectos profundos espirituales va a representar eso, una separación de los elementos constitutivos y la reunificación de esos elementos bajo diferentes formas de conducta, pensamiento, de alimentación. Evidentemente que es para los niños pequeños, no es posible que hagan ciertas prácticas de yoga, porque todavía su desarrollo endocrinológico pleno no se da. Pero sí podemos cuidar de ellos a través de la alimentación saludable, que es algo fundamental en las 3 urgencias tipo, porque sabemos que cada cultura, cada región, tiene sus formas de alimentarse de acuerdo a la geografía del lugar, y eso comporta conductas individuales y colectivas. Y después tenemos los aspectos ligados a las etapas individuales de cada quien cuando viene la pubertad en ambos sexos. Todas esas energías que buscan expresión necesitan una dirección correcta. Por eso se plantea la necesidad de que una ciencia del vivir sea puesta en forma completa, suficiente, para que los seres humanos tengan un equilibrio en sus vidas. La evidencia de esta necesidad ha quedado expuesta en esta gran crisis biológica colectiva del COVID para todos los seres humanos, en que la enfermedad nos ha puesto en la evidencia de que no estábamos llevando nuestras vidas en forma armoniosa, correcta, y entonces la enfermedad colectiva, como dice un doctor francés, el doctor Paul Carton, dice que todo aquello que no queremos aprender de buen grado, pues nos es impuesto por el orden bienhechor de la naturaleza. La evidencia de la pandemia que estamos viviendo nos ha puesto en evidencia que mucha gente no se lavaba las manos, que no tiene hábitos de higiene fundamentales. Entonces es así que recordemos lo que leíamos al principio. Llama y Niyama es el sustratum de todo de esta mejora saludable para todo el mundo, aplicable para todos. Disciplina e higiene es lo fundamental que sirvió para controlar en muchos lados la pandemia. Si nosotros estudiamos y reflexionamos sobre estos puntos, veremos que en todos lados vamos a encontrar este conocimiento ligado a las prácticas fundamentales de la teoría de la yoga y en el simbolismo de la búsqueda, como dice el doctor de la Ferrier, para la obtención de las más puras partículas que forman una esencia celestial e incorruptible. Esa es la energía y esa es la fuerza curativa que se encuentra en la base de la columna y que los chinos también la mencionan, ¿verdad? Entonces debemos de reconsiderar en nuestros estudios, en nuestras reflexiones teóricas, esta oportunidad que ahora se nos da
de estudiar de mejor manera, competente, suficiente, las etapas de la yoga y su correlación con la alquimia, que es una forma de entender la transformación de la conducta humana para sí mismo y para los demás. Me es muy grato terminar en este momento la plática y deseo que cada quien tome puntos de reflexión para poder seguir en la investigación personal, cada quien de sus preferencias. Agradezco la invitación y hasta pronto.